Hola a todos y todas, el día de hoy vamos a revisar el siguiente ejercicio. Nos dice, un jugador de fútbol, Maradona por ejemplo, o Oliver Atom del Newpie, como ustedes quieran, un jugador patea un tiro libre debido a una falta cometida a 11 metros de la portería. Se coloca una barrera a 5 metros del punto donde se marcó la falta con jugadores cuya estatura promedio es de 1,80. Nuestro jugador patea con seguridad y se escucha el grito de alegría de la afición por su gran gol. Usted, como estudiante de física, no le basta la alegría y ve más allá, así que se hace las siguientes preguntas. La primera es, ¿cuál es el intervalo de valores de ángulo para los cuales el balón entraría en la portería sin tocar el pasto? Inciso B, considerando el intervalo de ángulos, ¿cuál es la velocidad máxima y mínima con que debe ser pateado el balón? Inciso C, ¿cuál es el tiempo mínimo que le tomaría a la pelota entrar por la portería? Importante recordar lo siguiente, la altura de los futbolistas es de 1,8 metros. Me dice que la barrera está a 5 metros. Y me dice además que está a 11 metros de la portería. Entonces aquí son 5 metros, acá deben ser 6. En total son 11 metros. La altura de la portería es de 2,44 metros. Y además tampoco queremos perdernos el resto del partido, así que para simplificar los cálculos vamos a considerar la resistencia del aire y su velocidad despreciable. Vamos a considerar que el aire no se mueve y que además no ofrece una resistencia considerable al movimiento del balón. Con toda esa información, nosotros podemos pensar lo siguiente. Pateamos el balón con cierta velocidad v y con cierto ángulo respecto a la horizontal. Vamos a tener dos posibilidades límite. La primera es que el balón entre rozando el poste superior, el travesaño. Y la otra es que el balón pase sobre la barrera y termine entrando, golpeando justo la línea de cal, ¿no? Entonces tenemos esas dos posibilidades límite. Vamos a ver qué pasa si nosotros escribimos eso. El caso 1 es que tiene que pasar sí o sí por el punto 1, que es la cabeza del defensor. El defensor está en una posición X, que es 5 metros desde el punto donde se lanza el balón. Y le voy a poner X1. Y su altura, Y1, es de 1,8 metros. Posterior a eso, nosotros queremos además que a lo mejor estamos hablando de que el balón llega y golpea justamente la línea de cal, ¿no? Entonces tendríamos que X2 es igual a 11 metros, es decir, se encuentra en este punto, y Y2 es igual a 0. ¿Por qué? Porque golpea justo en esta posición donde la altura es igual a 0 metros. Esa es la razón. El caso 2 es cuando el balón entra golpeando el travesaño. Entonces, tiene que pasar sí o sí como valor límite la barrera que está a 5 metros y tiene que tener una altura mínima de 1,8 metros para que pase justo por encima de la barrera. Luego la posición 2 debe ser de 11 metros, pero ahora como el balón va a entrar tocando el travesaño sería 2,44 metros la posición de Y2. Entonces vamos a trabajar con esos dos puntos. Tenemos un caso 1, tenemos un caso 2. Eso me permitirá encontrar cuáles son los límites para los ángulos. Ahora, nosotros ya habíamos platicado mucho en otros videos. Entonces, el movimiento que va a describir el balón es un tiro parabólico. Y como nosotros sabemos, un tiro parabólico lo vamos a entender a partir de su movimiento. Entonces, yo puedo saber que Y como función del tiempo va a estar dado como la velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y por otro lado, el desplazamiento horizontal lo vamos a entender como la velocidad inicial en X, acá me faltó decir que es la componente de la velocidad en Y, por el tiempo. Aquí la velocidad inicial en X pues es la velocidad inicial por el coseno del ángulo θ con el cual se disparó, y la velocidad inicial en Y es la velocidad inicial por el seno del ángulo con el cual salió el balón. Ahora, ¿qué va a pasar con esto? Bueno, pues yo sé, también lo hicimos en otro video, podemos revisar el video sobre tiro parabólico, que si yo uso esta ecuación y esta ecuación de acá, voy a poder juntarlas para obtener una relación donde Y esté en función de X. ¿Cómo hago eso? Simplemente despejando T
igual a x como velocidad inicial en x y sustituyendo este valor aquí y aquí. Una vez que se hace esa sustitución, nosotros vamos a obtener la demostración de que el tiro es parabólico. Justamente va a describir una parábola. Me va a quedar como x por la tangente del ángulo menos 1/2 de la gravedad por x al cuadrado entre la velocidad inicial del disparo coseno cuadrado del ángulo. Me va a quedar esta formulita de aquí, la cual va a ser de mucha utilidad. Vamos a empezar a trabajar con esta. Veamos que entonces vamos a tener dos puntos en nuestra parábola. El primer punto en nuestra parábola es cuando pasa por encima de la cabeza del defensor. Es decir, yo aquí me voy a dar cuenta que tengo y1 es igual a x1 por la tangente del ángulo menos la gravedad por x1 al cuadrado entre la velocidad con la que salió el balón coseno cuadrado de teta. Esta ecuación de aquí describe cuando pasa por encima del defensor. Y luego tenemos el punto donde pasa por la portería. Cuando entra en la portería vamos a tener que entra por una altura y2. Y aquí sería entonces el punto x2, tangente del ángulo, menos la gravedad, aquí me falta un 2, por x2 al cuadrado entre 2 veces la velocidad del disparo, coseno cuadrado del ángulo. Y entonces, si se fijan, tenemos esas dos situaciones. Lo que cambia es la posición en x y en y, pero como se trata del mismo trayecto, el ángulo y la velocidad son exactamente las mismas. Lo que vamos a hacer es despejar v. Lo voy a hacer para este y en el otro va a quedar exactamente igual. El despeje se hace de forma idéntica. Entonces, aquí me quedaría que esto es este que está aquí, este término, que aquí lo tengo como negativo, puedo sumar de ambos lados el mismo valor para que entonces yo pueda decir que es como si este pasara del otro lado sumando, ¿no? Y me queda que esto es y1 más g por x1 al cuadrado entre 2 veces v cuadrada coseno cuadrado del ángulo. Esto es igual a x1 tangente del ángulo. Ahora, este término y1 lo mando del otro lado y me va a quedar que este es menos y1. Ahora a mí me interesa despejar la velocidad. ¿Por qué? Porque la velocidad es un término que aparece en esta ecuación y aparece también en esta. Entonces vamos a despejar un término que es el mismo para ambos. Está dividiendo, pasa del otro lado multiplicando. Y entonces me queda que esto es x1 por la tangente del ángulo menos y1 por 2 veces la velocidad al cuadrado coseno cuadrado del ángulo. De aquí entonces me queda que la velocidad al cuadrado no va a ser otra cosa más que g por x1 al cuadrado entre x1 tangente del ángulo menos y1 que multiplica a 2 veces el coseno cuadrado del ángulo. Si yo hago esa misma sustitución para el otro punto, voy a llegar exactamente a lo mismo. Voy a hacer el mismo despeje. Me queda que la velocidad al cuadrado es igual a g, pero ahora es por x2 al cuadrado entre x2 por la tangente del ángulo menos y2 por 2 coseno cuadrado de teta. ¿Por qué sé que me va a quedar igual? Porque la forma de la ecuación es la misma. Lo único que está cambiando es el nombre de la variable. Pero de lo que yo sí estoy seguro es que estos valores, velocidad y velocidad en ambos, es exactamente el mismo. Por lo tanto, yo los puedo igualar. Me va a quedar entonces que g por x1 al cuadrado entre x1 tangente del ángulo menos y1 por 2 coseno cuadrado de teta es lo mismo que g por x2 al cuadrado entre x2 tangente del ángulo menos y2 por 2 veces el coseno cuadrado del ángulo. De aquí me doy cuenta que este término se va con este término, es decir, pasa multiplicando y la división es igual a 1. También la gravedad g, cuando pase para acá entre g me da 1, entonces lo puedo quitar y me queda el siguiente término. Me queda que esto es x1 al cuadrado. De una vez este término que está acá dividiendo lo paso para acá multiplicando. Está multiplicando a x2 tangente de teta menos y2 es igual. Y hago lo mismo con este término. Estaba dividiendo, lo mando del otro lado multiplicando. Me queda que es x2 al cuadrado que multiplica a x1 tangente del ángulo menos y1.
Como resultado vamos a tener que esto es x1 al cuadrado por x2 tangente del ángulo menos x1 al cuadrado por y2. Y del otro lado me queda x2 al cuadrado por x1 tangente del ángulo menos x2 al cuadrado por y1. Este término, que está aquí positivo, lo mando del otro lado para juntar todo lo que tiene tangente. Y del otro lado dejar solito lo que no tiene tangente. Me queda menos x2 cuadrada por x1 es igual a x1 al cuadrado por y2 menos x2 al cuadrado por y1. Aquí me faltó poner, este término era menos x2 al cuadrado por x1 tangente del ángulo. Y ahora lo que vamos a hacer es factorizar la tangente. Me queda entonces que esto es tangente del ángulo que multiplica a x1 al cuadrado por x2 menos x2 al cuadrado por x1 igual a, lo voy a poner así, y2 por x1 al cuadrado menos y1 por x2 al cuadrado. Por lo tanto, la tangente del ángulo va a ser igual a y2 por x1 al cuadrado menos y1 por x2 al cuadrado. Todo esto dividido entre x1 al cuadrado por x2 menos x2 al cuadrado por x1. Listo. Tenemos una expresión para la tangente en términos de la posición que va a tener cuando pasa por encima del defensor y cuando entra a la portería. ¿Cuál es la ventaja? Tenemos un punto en común para los dos casos que tenemos. El punto en común es el siguiente. Cuando pasa por encima de la cabeza del defensor, está a la misma posición en X y a la misma altura en ambos casos, independientemente de por dónde entra. Y el valor de X2 y Y2 me va a llevar a los dos casos diferentes que tengo. Cuando entra tocando el travesaño, cuando entra tocando la línea de cal. ¿Cuál es mi ventaja aquí? Pues que eso me va a dar una relación aquí para el ángulo teta. Y entonces vamos a hacerlo. Veamos aquí para el caso 1. Nosotros ya habíamos quedado que el caso 1 es x1 igual a 5, y1 igual a 1.8, x2 sería igual a 11 y y2 es igual a 0. Sustituyendo, me quedaría que la tangente del ángulo, aquí le voy a poner teta 1, porque se refiere al caso 1, es de y2, que es 0, por x1 al cuadrado, que es 5 al cuadrado, menos 1.8 metros al cuadrado. Aquí voy a omitir las unidades mejor. Al final me van a quedar las mismas unidades arriba y abajo y todo va a quedar sin unidades cuando hagamos la división. 1.8 al cuadrado, perdón, es 1.8 por x2, que es 11 al cuadrado. Simplemente estoy siguiendo los valores de esta formulita que está aquí arriba. Ahora vamos con los valores que están abajo. Me quedaría esto dividido entre x1, que es 5 al cuadrado, por x2, que vale 11. Menos x2 al cuadrado sería 11 al cuadrado, por x1, que vale 5. Como ven, esto se va a ir a 0. Arriba me queda un número negativo. La parte de abajo, si yo hago los valores en la calculadora, también es un número negativo. Entonces negativo entre negativo me da positivo y lo que vamos a obtener es que el arco tangente de, ¿cómo me deshago de teta 1? De la tangente, perdón, pues sacando el arco tangente de ambos lados. Entonces teta 1 va a ser el arco tangente, una vez que yo meto los valores, de 33 sobre 50. Es lo que acabo de obtener y por lo tanto obtenemos que teta 1 es igual a 33.4 grados. Este es el valor cuando el balón entra golpeando el suelo. Ese es el caso 1. Caso 2. Ya habíamos acordado que en el caso 2 tenemos que esto es x1 igual a 5, ese se mantiene, y1 es igual a 1.8, todo está en metros. X2 es igual a 11, lo que cambia es la posición en Y, que en este caso va a ser 2.44 metros. La tangente de teta 1 entonces va a ser exactamente la misma fórmula que usamos previamente, nada más que ahora Y2 es 2.44 por x1 al cuadrado, que sería 5 al cuadrado.
menos 1.8 que multiplica a 11 al cuadrado. Si se fijan, ese término se mantiene tal cual. Esto va a estar dividido entre los mismos valores que teníamos antes, ¿no? 5 al cuadrado por 11 menos 11 al cuadrado por 5. Este va a ser el ángulo θ2. Para deshacerme de la tangente, nuevamente sacamos la arcotangente de ambos lados y me queda que el ángulo 2 va a ser la arcotangente. Metemos estos valores a la calculadora y me queda 156.8 dividido por 330. Y el ángulo que obtenemos es que θ2 es de 25.4 grados. Listo. Entonces, con eso tenemos que este es el ángulo que tiene cuando golpea el poste superior o el travesaño. Ya tenemos nuestro intervalo angular. El disparo debe hacerse, para la velocidad con la que se hace, se tiene que hacer con un ángulo mínimo de 25.4 o un ángulo máximo de 33.4. Si yo disparo en un ángulo diferente a eso, el balón no va a entrar a la portería. Entonces ya tenemos la primera parte de nuestro ejercicio. Ya sabemos cuál es el ángulo máximo, ya sabemos cuál es el ángulo mínimo. Este de aquí ya lo resolvimos, ya resolvimos nuestra primera duda. La siguiente es, considerando el intervalo de ángulos, ¿cuál es la velocidad máxima y mínima con la que debemos patear el balón? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues muy sencillo. Nosotros ya tenemos esta ecuación de aquí, que puede funcionar para cualquier velocidad. Listo, entonces vamos a ver lo siguiente. Para resolver el inciso B, nosotros tenemos esta ecuación que ya habíamos despejado previamente. La velocidad al cuadrado es igual a la gravedad por x al cuadrado entre 2 por x tangente del ángulo menos y por el coseno cuadrado del ángulo. Tenemos esto. ¿Qué vamos a hacer con esa ecuación? Bueno, tomemos uno de los puntos que están en la trayectoria máxima o mínima. Entonces, uno de los puntos que sí o sí tienen que estar es pasar por encima de la cabeza del defensa. Es decir, y1 igual a 1.8 metros y x1 igual a 5 metros. Ese es un punto que tiene que estar sí o sí. Entonces me va a quedar que la velocidad al cuadrado, lo voy a hacer de una vez en este, es x1, x1 y y1. Son los valores que vamos a estar utilizando. Y ahora, pues simplemente vamos a movernos sobre los distintos ángulos. Vamos a ver qué pasa si tomamos primero el ángulo θ igual a 25.4. Es decir, el ángulo para que pase por la parte superior. Entonces, poste superior. Entonces, con ese ángulo, ¿qué velocidad debe llevar el balón? Bueno, en ese caso, la velocidad que debe llevar el balón es la siguiente. Hacemos la sustitución. La velocidad al cuadrado es igual a 9.8 metros por segundo cuadrado. X1 sería 5 metros al cuadrado dividido entre 2, que multiplica a x1, que son 5 metros, por la tangente de 25.4 grados menos 1.8 metros por el coseno cuadrado de nuevamente 25.4, aquí son grados. Listo, tenemos ese resultado. Quiero que noten lo siguiente, las unidades en la parte de arriba me quedaría metros por segundo al cuadrado, que multiplica a metros cuadrados. Abajo tenemos metros, metros menos metros me van a dar metros, me quedan simplemente metros, es decir, metro cuadrado entre metro, me va a quedar simplemente metro, me quedaría metros por segundo cuadrado por metro igual a metros cuadrados por segundos cuadrados, que son unidades de velocidad al cuadrado. Entonces esa parte ya me conviene porque sé que al menos dimensionalmente mi resultado es correcto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues el resultado que obtenemos, que es lo que yo obtengo, es aproximadamente 261.45 metros cuadrados por segundo cuadrado. Como yo lo que quiero es la velocidad, pues le vamos a sacar raíz cuadrada. 261.45 metros cuadrados por segundo cuadrado. Y me queda que la velocidad tiene que ser de 16
16 punto. Si usamos dos dígitos me quedaría metros, 16.17 metros por segundo. Si nos quedamos con solo una cifra, pues tendríamos 16.2. Ahorita vamos a usar dos cifras significativas. Me queda entonces de esta forma, 16.17 metros por segundo. Eso para un ángulo de 25.4 grados. Bien importante recordarlo. Ahora, ¿qué pasa si yo tomo el ángulo para que golpee en la parte inferior? Entonces, ahora, ¿qué pasa si yo tomo un ángulo de teta igual a 33.4 grados? En un caso como ese, ¿qué va a pasar? Bueno, pues vamos a utilizar otra vez la misma ecuación. Me quedaría que es la velocidad al cuadrado. Tenemos esta ecuación. Velocidad al cuadrado es g por x1 al cuadrado entre 2 veces x1 por la tangente de teta 2 menos y1 por el coseno cuadrado de teta 2. Me queda de esta forma. Al momento de sustituir, me quedaría que esto es 9.8 metros por segundo al cuadrado por 5 metros al cuadrado entre 2 que multiplica a estos 5 metros por la tangente de 33.4 grados menos y1 que son 1.8 metros que multiplica al coseno cuadrado de 33.4 grados. Metemos todo eso en la calculadora, las unidades son lo mismo que anteriormente, van a ser correctas y me queda que esto es 117.42 metros cuadrados por segundo cuadrado. Ahora sacamos la raíz cuadrada, me queda que la velocidad es la raíz de 117.42 metros por cuadrados por segundo cuadrado y me quedaría que la velocidad entonces es de 10.84 metros por segundo. Ese sería el resultado para la velocidad si yo quiero que la pelota golpee justo el travesaño de la portería. Finalmente, inciso C, me pregunta cuál es el tiempo mínimo que se requiere para que el balón entre. A lo mejor yo no quiero que el portero tenga tiempo de reaccionar y si el tiempo es muy grande, pues a lo mejor se alcanza a mover y detener el balón, aunque si no existiera el portero hubiera entrado de cualquier manera, ¿no? Pero entonces queremos que el tiempo sea lo más pequeño posible. ¿Qué vamos a hacer? Pues para una situación como esa, nosotros nos fijamos en lo siguiente. Yo sé que x es igual a la velocidad por el coseno del ángulo por el tiempo. Esto es lo que sabemos para el desplazamiento en la dirección horizontal. Entonces, el tiempo que estamos buscando va a ser x entre la velocidad por el coseno del ángulo. Aquí bien importante darnos cuenta de algo. Este valor de x ya está definido porque es el valor de x cuando está justo entrando a la portería, es decir, x2, que son 11 metros. Es decir, aquí nosotros ya tenemos este valor. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer para estar seguros que el tiempo sea mínimo? Entonces vamos a regresar nuevamente a la ecuación que nosotros habíamos obtenido, que se fijan es con la que hemos jugado durante todo este ejercicio, que es esta ecuacióncita de aquí. Vamos a tomar nuevamente esta ecuación y vamos a ver lo siguiente. Me queda que la velocidad al cuadrado es igual a g por x cuadrada entre 2 veces x, bueno, le voy a seguir dejando x, aunque sabemos que es x2, tangente del ángulo menos y coseno cuadrado del ángulo. Si se fijan, aquí aparece velocidad coseno del ángulo. Aquí está la velocidad, me falta el coseno del ángulo. Este término lo voy a mandar para acá. Entonces, al momento que yo mando ese término del otro lado, me queda que esto es b cuadrada coseno cuadrado de teta, o simplemente b coseno de teta al cuadrado es igual a la gravedad por x cuadrada entre 2 por x tangente del ángulo menos y. Me queda escrito de esa forma. Por lo tanto, yo puedo sustituir este valor de b coseno. Aquí para deshacerme del cuadrado puedo sacar raíz del otro lado y me queda escrito de esa forma. Y luego puedo sustituir este valor en esta ecuación. Entonces vamos a tener que el tiempo es igual a x2 entre la raíz
de g por x cuadrada entre 2 por x tangente del ángulo menos y. Ahora, ¿qué va a pasar? Bueno, por regla de la herradura me queda que el tiempo es igual a x2 por la raíz de 2 por x tangente del ángulo menos y entre la raíz de g por x cuadrada. Me queda escrito de esa forma. Bueno, aquí este es x2, este es y2, este es x2. Vamos a darnos cuenta que aquí me quedaría entonces que esto es x2 raíz de 2 veces x2 tangente del ángulo menos y2 entre la raíz de g por la raíz de x cuadrada, que es x2 nada más. x2 entre x2 me da 1 y me queda entonces simplemente que el tiempo va a ser igual a la raíz. Lo voy a escribir dentro de una sola raíz nada más. Lo voy a escribir así. 2 por x1 tangente del ángulo menos y2 entre la gravedad. Aquí puedo pensar en dos cosas. Yo me puedo dar cuenta directamente desde este punto que x1 tangente de θ1 menos y2, este término va a ser más chiquito. Si se fijan, el ángulo ya va a estar determinado. Entonces, esto se va a hacer más pequeño entre más grande sea y2, ¿sí? Si y2 crece, entonces x1 tangente de θ menos y2 decrece. Y si eso decrece, t2 decrece. Entonces, ¿cuándo voy a tener el tiempo mínimo? Cuando tengo el valor de y2 más alto. Y el valor de y2 máximo que yo voy a tener en esta situación es de 2.44 metros, ¿sí? Entonces eso va a reducir que el tiempo sea lo más pequeño. Por lo tanto, el tiempo que a mí me conviene utilizar es cuando x2 es igual a los 11 metros y y2 es igual a 2.44 metros. Si nosotros hacemos esa sustitución, vamos a obtener el tiempo de, ya le dejo a ustedes esa parte para que practiquen ese último, que simplemente es una sustitución, pero no está de más. El valor es aproximadamente de 0.7 segundos. Y bueno, con eso terminamos este ejercicio. Este es un poco más elaborado. Sí conviene que lo revisemos con calma, que vayamos haciendo paso por paso. Pero bueno, como vemos, a veces un ejercicio que parece un poquito complejo se puede reducir únicamente gracias a cómo nosotros estamos analizando el problema. Si se fijan, al final, el hecho de que nosotros pudiéramos utilizar la ecuación del tiro parabólico me permitió llegar a esta ecuación, que es con la que trabajamos todo el ejercicio. Espero que les haya sido de ayuda, que haya quedado claro todo lo que se desarrolló en el ejercicio. Cualquier duda la pueden dejar en los comentarios y nos vemos en el siguiente video.